En la clase de hoy, ¿qué hemos visto? ¿Qué vamos a ver? No voy a decir que vamos a ver, para dejarle, no voy a hacer spoiler para este episodio de esta temporada. Hemos visto soluciones, la regla de fase de Gibbs, hemos visto fugacidad, actividad, equilibrio de fases líquido-vapor, líquido-líquido, sólido-líquido, multicomponentes. Y es curioso que después de haber visto multicomponentes, vamos a encarar interpretaciones gráficas de lo que hemos hecho. Y cuando hablamos de una interpretación gráfica es de cómo podemos graficar. Y por lo menos en forma gráfica vamos a poder graficar sistemas binarios y sistemas ternarios. Nuevamente, no porque todos los sistemas sean binarios o ternarios, sino porque estos dos sistemas tienen una interpretación gráfica que me permite extrapolar los problemas a otros sistemas. Entonces, ya han visto ustedes que, por ejemplo, equilibrio líquido-vapor, para poder hacerlo y poder ver qué es lo que hemos hecho, no saber lo que hemos hecho, sino ver lo que hemos hecho, lo hemos hecho sobre un sistema binario, entonces hemos hecho hermosas grafiquitas. Pero también han visto que en un buen número de escenarios, cuando el sistema no tiene 2 o 3 componentes, trabajo a ciegas. O sea, es creer, no creer. Yo tengo una fe inconmovible en las 4 leyes de la termodinámica. Entonces, sé que va a pasar eso si hago esto. Pero una gráfica habla más que 1000 palabras, y mucho más que el profesor que está hablando. Entonces la idea es encarar formas gráficas como continuidad de ese proceso que lo arrancamos a comienzos de año, que fue evaluación de sustancias puras, que nosotros decíamos, miren, la ecuación de H es todo esto, pero grafiquen para ver si lo que estamos obteniendo es razonable. Entonces, toda esta parte de esquemas, de diagramas, es para ver si lo que estamos haciendo numéricamente, con todas esas fórmulas, actividad, fugacidad, lo que fuera, modelo, ajuste, consistencia termodinámica, y todo eso, si lo que me está dando es un resultado coherente, porque se encuentra dentro de las gráficas que nosotros hacemos. Es por eso que hacemos esta expresión gráfica, que en esta clase teórica va a ser cualitativa, porque la parte cuantitativa de todo lo que yo voy a decir hoy, ya lo hemos visto, es equilibrio de fases para sistemas multicomponentes, aplicado por un sistema binario. O sea, todas las curvas que yo voy a desarrollar, todos los esquemas que yo voy a desarrollar, tienen un fundamento numérico en la regla de fases de Gibbs, la igualdad de los potenciales químicos, y su aplicación a equilibrio de fases. Entonces, hoy vamos a ver sistemas binarios. Y en este gran desarrollo que vamos a hacer hoy, vamos a repetir o reproducir el mismo orden en donde nosotros lo vimos multicomponente. Entonces, vamos a ver equilibrios líquido-vapor, líquido-líquido y sólido-líquido. Diagramas binarios. Entonces, no tengo tanta pizarrón, ustedes ya saben esto. Esto va a ser un desafío con mi pulso para hacer en esta pizarra fea que tengo, que no es la del pizarrón normalmente de clase. Los dibujitos lindos, bonitos y con colores están en los libros, así que si lo quieren bien formado, está en los libros. Pero
pero el desarrollo de la exposición de que ustedes tienen cierto dominio sobre este tema de diagramas binarios y ternarios, que vamos a ver en la clase que viene, implica que no lo voy a hacer a libro abierto. Esto es, algo les tiene que quedar en las neuronas en donde hemos fijado ciertos valores eléctricos de las neuronas que nos almacenan esta información en base a reacciones electroquímicas, que vamos a ver más adelante, entonces tendrán que recordarlo sin ver el libro. Es por eso que mi planteamiento es cualitativo, pero ustedes cuando se enfrenten al examen y tengan, y elijan este tema, o no lo elijan, pero si no lo eligen no importa, les salió este tema, algo van a tener que hacer, tendrán que hacer algo muy parecido a lo que estoy haciendo yo en un papel, pero, o en el pizarrón, eventualmente, cuando levantemos este aislamiento social y puedan venir, que no sé cuándo es, no me pregunte cuándo va a ser, pero en algún día volveremos y seremos millones. Pero vamos a volver, confío en eso. Sí, tenemos que volver un día. Y va a ser a mano alzada, como ustedes lo van a tener que hacer. Por eso es que este desarrollo, aunque sea medio desprolijo, van a tener que hacerlo ustedes también, y yo lo voy a admitir medio desprolijo, porque a mí me interesa la forma y la explicación, y no la prolijidad. Bueno, dentro de ciertos límites, no me pongan un papel higiénico todo roto. Entonces, diagramas binarios. Líquido vapor. Luego que nosotros tenemos un sistema de dos componentes, el número de variables que yo tengo en juego era NC más 2. Esas NC eran las dos composiciones más temperatura y presión. Pero como también sabemos que en todo sistema de esta característica voy a tener una restricción de composición, las dos composiciones no son independientes, están vinculadas por una ecuación, que es que la suma de las dos fracciones molares da 1. Entonces yo tengo tres variables independientes. Si tengo tres variables independientes, mi sistema es R cubo, mi sistema es tridimensional. De ese tridimensional ya he explicado que el eje de composición es un eje muy particular porque es un eje acotado, real, pero acotado, que va entre 0 y 1. Entonces, yo voy a graficar un diagrama de un eje de composición y un eje de presión ortogonal al eje de las composiciones, y ortogonal a estos dos ejes voy a graficar temperatura. En este diagrama hay dos planos coordenados que corresponden a las sustancias puras, que son aquellos en los cuales la composición es 0 y la composición es 1. Y todo lo que yo haga no puede ignorar sus profundos conocimientos de sustancias puras. Entonces, los diagramas PT a composición 0 y composición 1 corresponden a los de las sustancias, a sustancias puras. Sobre estos diagramas tendría que trazar un diagrama de fase PT de sustancias puras, que no lo voy a hacer acá con los tres elementos, porque si no va a ser un lío la gráfica, pero recuerden que tenía equilibrio sólido-vapor, líquido-vapor, sólido-líquido, un punto triple, un punto crítico, y lo que a mí me interesa, porque estoy hablando de líquido-vapor,
es la curva de presión de vapor, la líquido-vapor. Entonces, esa debe ser una cosa así, debe ir desde punto crítico hasta punto triple, y por el otro lado, en el plano de composición de XA1, para la sustancia A pura, también debe haber que lo voy a hacer una cosa así, debe tener un diagrama de sustancia pura, PT. ¿Qué pasa cuando ¿qué pasa? Esas curvas en sustancias puras representaban condiciones de equilibrio. Esto es, habíamos visto en el diagrama de fases de sustancias puras que en realidad cualquier combinación PT, cualquier combinación PT existe y es viable, y con el volumen están relacionados con una ecuación de estado. Las curvas del diagrama de fases de sustancias puras representaban condiciones de presión-temperatura en donde había dos fases en equilibrio. Y en el punto triple, tres fases de equilibrio. Entonces, lo que yo voy a graficar ahora son condiciones derivadas de este principio, que es condiciones de temperatura y presión que se encuentren en equilibrio. El problema es que cuando yo armo esa condición y trato de expresar lo que está pasando en tres dimensiones, cuando se incorpora el fenómeno de mezcla, es que el resultado se me abre. Esto es, aparece como un... Este con este con este, y es como que acá arriba hubiera una superficie que vinculó estas temperaturas y presiones con las temperaturas y presiones del otro, pero se abrió por arriba y se abrió por abajo. O sea, se abrió una especie de superficie entre los dos que representan condiciones de temperatura y presión y composición de mi sistema en el equilibrio. O sea, se abrió como una especie de empanada árabe. O en realidad sería una empanada española o salteña, cualquier otra, en donde las dos superficies representan condiciones de temperatura y presión en donde están las dos fases en equilibrio. Como esto es difícil de verlo en tres dimensiones y está siendo más horrible ahora, y veanlo en el Wallace, que está más bonito, es que voy a hacer cortes a temperatura constante o a presión constante. O sea, yo voy a tratar de poner un plano de temperatura constante, y en ese plano de temperatura constante voy a ver cuál es la intersección de estas dos superficies, ¿está bien?, con este plano de temperatura constante. Entonces, como la temperatura es constante, el plano, este de aquí, y si no, yo voy a hacer un plano, una superficie de presión constante y una superficie de presión constante, indicaría de que yo tendría que hacer un plano así, y sobre ese plano hacer la intersección de estas superficies, estas dos superficies, con ese plano. Como era una superficie de este tipo, la intersección de ese plano de temperatura constante con la superficie de presión me da una cosa que es así,
y en el de presión constante me da una expresión de este tipo, que son la intersección de ese plano, de esas dos superficies, con estos planos coordenados de temperatura y presión constante. Entonces yo acá puedo dar una cierta interpretación y decir que condiciones de composición a esta temperatura, a esta composición y a esta temperatura, si la presión de mi sistema es esta, esto es, estoy por debajo de la superficie inferior que representaba el equilibrio líquido-vapor, bajo esas condiciones, mi sistema se encuentra líquido. Mi sistema se encuentra vapor. ¿Cómo me acordé? Pues porque a bajas presiones la fase estable es vapor. Si yo aumento la presión de mi sistema, llegaba un momento en donde condensaba, o sea, este punto, esta vertical de esta composición que corresponde a esta, toca el extremo inferior de la superficie, lo cual significa que aparecen dos fases. O sea, hasta el momento, esta condición de presión y composición representa una fase, yo aumenté la presión, llega una presión a la cual aparece otra fase. La otra fase que aparece está en equilibrio con la que viene originalmente. O sea, esto es vapor, a esta composición y presión del sistema vapor aparece una gotita de otra fase que es líquida. Eso implica que estos dos puntos están a la misma presión y la otra fase que aparece es líquida y la composición del líquido de esa fase es, y se puede leer aquí. Quiere decir que en esta curva lo que yo estoy teniendo es líquido. Sigo aumentando la presión. Si aumento la presión hasta esta condición, lo que me dice mi sistema es que la composición de la fase gaseosa a esta presión en equilibrio con el líquido de esa presión es el vapor de esta composición en equilibrio con el líquido de esta composición. Y si sigo aumentando la presión, llega un momento en donde todo el gas se condensa, y la composición de mi fase líquida a presiones más altas que esta es esta, razón por la cual esta constituye una región de líquido. Esta región intermedia corresponde a condiciones en donde hay dos fases en equilibrio líquido-vapor. El mismo análisis puedo hacer a presión constante, pero aumentando la temperatura. Si yo aumento la temperatura a esta composición, si mi sistema se encuentra en esta composición, aumento la temperatura, entonces va a llegar una temperatura a la cual aparece la primer burbuja de vapor. Razón por la cual el nombre de este punto ya le resulta a usted evidente. Esa temperatura es la temperatura del punto burbuja. Pero apareció la primer burbujita, diría yo. Si aumento la temperatura y mi sistema se encuentra a esta temperatura y a esta presión, va a tener líquido de esta composición en equilibrio con vapor de esta composición. Razón por la cual toda temperatura inferior al punto burbuja
corresponde a fase líquida. Toda temperatura mayor que esta temperatura corresponde a fase vapor, o sea que en esa condición está todo vapor, y si estaba todo vapor y lo enfriaba, a esta temperatura aparece la primer gotita de líquido de esta composición a una temperatura que se la denomina temperatura de rocío. Por consiguiente, estas condiciones corresponden a combinaciones de composición y temperatura y presión en las cuales hay equilibrio de fases, hay equilibrio de dos fases, una líquida, una vapor. No debo perder de vista de que estos diagramas son a presión constante o a temperatura constante. O sea, no es que no dependan de la presión. Están hechos a una presión, a una temperatura, porque en 3 dimensiones son 2 superficies. Todo esto ya lo hemos visto, por eso lo estoy pasando más rápido. Solamente enfatizo la respuesta a esta pregunta. Si mi sistema es constante, esta es temperatura, si mi sistema se encuentra a esta composición y a esta temperatura, ¿cómo está constituido mi sistema? A esa composición y a esa temperatura, mi sistema está constituido por una fase líquida de esta composición y una fase vapor de esa composición. No tengo otra forma de decirlo. O sea, como son diagramas cualitativos, mi respuesta gráfica dice que si mi sistema tiene esta composición, que voy a denominar global, a esta temperatura está constituido por una fase líquida de esta composición y una fase vapor de esta composición. Esto es, no me basta con que ustedes me digan, hay líquido vapor. Yo le vamos a preguntar inmediatamente, sí, el líquido, ¿y de qué composición el líquido? Y ustedes van a decir, ¿qué sé yo la composición del líquido? Sí, claro que no la sé. Si ni siquiera sé qué sustancia es. O sea, ¿cómo puedo saber la composición? Pero si sé la composición, es esta. ¿Cómo esa? Sí, esa. La que sea, pero esa. O sea, no le estoy pidiendo un número. Estamos pidiendo que nos digan en el diagrama dónde la leerían. ¿Está bien? Bien, cualquier pregunta, por la duda yo no veo el chat, a ver micrófono y pregunten, ¿está bien? Porque estaba viendo el chat. Y eso. ¿Por qué? Pregunta. Porque sí, sí, te escucho. La suma, capaz nada que ver, pero la suma entre, o sea, cuando estamos adentro, digamos, de la superficie de equilibrio, entre la fase, entre la composición de la fase líquida y la de vapor, ¿daría 1 o nada que ver? Bien. Bueno, lo voy a dar ahora. Lo voy a dar más adelante, pero lo doy ahora. Ya respondo a tu pregunta de qué pasa con las composiciones. Yo tenía una que lo tenía en el chat, que así puedo borrar esto, porque tengo que borrar esto para responder tu pregunta. Y es, ¿por qué a presiones más altas
está líquido. ¿Está bien? Porque a presiones más altas está líquido. Tengo que recordar cómo era el PT, que iba desde el punto crítico, desde el punto triple hasta el punto crítico. A una temperatura dada, la presión más alta correspondía a la fase líquida. ¿Está bien? O sea, a una temperatura dada, las presiones más altas eran fase líquida. Mientras que a una presión dada, o sea, esto es a T constante, a una presión dada, la temperatura más alta era gaseosa. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué líquida, tendría que haber dicho qué son estos puntos. ¿Qué son esos puntos? Bueno, pues esos puntos son los correspondientes a la sustancia pura, porque aquí la composición, acá está A puro, acá está B puro, porque acá XA es igual a 1. Y si está puro de líquido, o sea, este diagrama temperatura, y en este punto hay dos fases en equilibrio, porque pertenece a las curvas, hay dos fases en equilibrio, hay equilibrio líquido-vapor. Y si hay equilibrio líquido-vapor, ese punto se denomina punto de ebullición de la sustancia A y de la sustancia B. O sea, esta es la sustancia punto de ebullición. La temperatura de ebullición de la sustancia A, esta es la temperatura de ebullición de la sustancia B. Volviendo al diagrama PXA a temperatura constante, nuevamente estos dos puntos ya no corresponden a la temperatura de ebullición. Me expresé un poco mal. Hubieran sido estos la temperatura de ebullición si la presión es 1, ¿no? Si la presión es una atmósfera, son puntos de ebullición. Si no, lo que haya. Pero la misma condición, o sea, si esta presión, ahora acá la presión varía, entonces yo no puedo plantear temperatura, pero estas son es este mismo punto a temperatura constante, es este mismo punto, es de esta condición, y este es a esa misma temperatura el equilibrio de la otra sustancia. Entonces, por presiones más bajas a presiones, esto es a temperatura constante, a presiones altas, o sea, a presiones altas, el sistema está líquido. O sea que a esta condición, a una presión más alta que esta presión, mi sistema está líquido. Y a una presión más baja que esta condición, mi sistema es gaseoso. Por eso están invertidos. ¿Está bien? Observen un fenómeno curioso para ver si se entiende un poco qué es lo que está pasando. Lo que yo estoy planteando en este diagrama es que hay, para la sustancia A, era esta curva de equilibrio. Para la sustancia B era esta curva de equilibrio. O sea que para la sustancia B debe haber otra gráfica. O sea, otra curva de presión de vapor. ¿Qué pasa si esta, que es la sustancia A, que tiene esta curva, tiene este punto crítico aquí, la sustancia B tiene este punto crítico que está aquí, y mi sistema se encuentra a esta presión, una presión en la cual una de las fases tenga equilibrio, y la otra fase no tiene equilibrio, porque estoy por arriba de su punto crítico, o sea, no tiene equilibrio de fases. ¿Sí? Entonces, la sustancia B no tiene equilibrio de fases, el diagrama es ¿cómo será? Si yo planteo, a ver si lo hago a presión constante, lo voy a hacer a presión constante, que es a esta presión, en la cual sustancia A tiene una intersección
La sustancia B no tiene intersección. Entonces, el diagrama es muy curioso, es así. No llega hasta B. O sea, no llega hasta B porque B, a esa presión, no existe el equilibrio líquido-vapor puro. O sea, el diagrama no tiene que ir necesariamente de extremo a extremo. O sea, va de extremo a extremo si tiene los valores de las propiedades para la sustancia pura. Pero si una sustancia pura no tiene ese valor de la propiedad, no llega al extremo. Estoy diciendo simplemente que esta presión está por debajo de la presión crítica de este, pero por arriba de la presión crítica de B. Por eso es que para B no existe puro. Y el diagrama sigue siendo que a esta composición y a esta temperatura tengo vapor de esta composición en equilibrio con líquido de esta composición. Porque esto es líquido, esto es vapor, y entonces la gran pregunta que se hacen ustedes es, ¿qué es esto? O sea, yo sé que vapor es arriba, líquido es abajo. ¿Y en esa región qué es? ¿Líquido o vapor? No voy a responder porque no voy a responder. Porque ya lo discutimos el problema y no me hagan discutirlo 20 veces, que es, ¿qué pasa en esta región de las sustancias puras? En condiciones supercríticas. En condiciones supercríticas, ¿está líquido o está vapor? Bueno, no sé. O sea, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Pero la viscosidad es del líquido. Es un fluido supercrítico. Entonces, acá pasa lo mismo. Dicho de otra forma, que también quizá lo debe haber dicho, es el concepto de líquido vapor, no se olviden que yo estoy graficando una curva que corre, dos curvas que corresponden a condiciones de equilibrio de fases. ¿Cómo sé? O sea, ¿qué era una fase? Oh, esto tendría que preguntarlo de vuelta, abrir votación. No, no abrir votación, porque si abro votación tendría que entrar a la UV, hacer una multiple choice y decir qué es. ¿Qué era una fase? Un sistema homogéneo separado de otro sistema homogéneo por una interfaz. Esto significa que si yo no veo la interfaz que lo divide de la otra fase, ¿sí? Entonces no sé qué es una fase. Para saber lo que es la fase necesito la interfaz para poder ver la otra fase. Entonces yo todo lo que digo es que acá tengo condiciones de temperatura, presión y composición en los cuales hay una fase. ¿Qué fase es esa? No sé, pero ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Razón por la cual tiene cuatro patas, una cola, debe ser un perro. Pero, ¿qué pasa si mis condiciones de temperatura y presión son esas? No sé, tiene cuatro patas, una cola, pero dice miau. Es un gato, es líquido. O sea, porque adopta la forma del recipiente que lo contiene, pero tiene forma propia. O sea, eh, solamente la voy a ver cuando esté dentro de esta región, en donde voy a poder ver las dos. Porque cuando vea las dos, ya está. Este es líquido, este es vapor. Problema resuelto. ¿Se entiende? O sea que si está una fase, que es, no tengo muy claro hasta que no sepa qué pasa con la otra. Por eso es que tengo claro cuando hay dos fases. Y los diagramas, las gráficas que yo estoy haciendo son de dos fases. Bien. Me preguntaban si la suma de las composiciones da 1. Entonces, voy a tener que borrar todo, empezar de vuelta. Sigo con líquido vapor.
Tengamos un sistema, o sea, entonces, yo tenía dos sistemas. Yo tengo un sistema que voy a denominar alfa, con Na moles de la fase alfa, con una fracción molar XA alfa, y un sistema beta de Na moles en la fase beta, con fracción molar XA de la fase beta. Y tengamos una magnitud extensiva cualquiera, propiedad extensiva, o sea, G, H, S, B. Sobre el ejemplo primario, que es los moles, ¿está bien? Sumemos los dos sistemas para formar un sistema que tenga un número total de moles de A, que N total de A, con una fracción molar que voy a llamar XA. Observen que yo tengo un sistema global con un número total de moles de A con una composición global que voy a llamar XA, y dos sistemas, o sea, cuya suma da este total. Esto es una doble raya, porque es una igualdad. La igualdad tiene dos miembros, pero la igualdad de los dos miembros la puedo ver de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto es, yo puedo verlo tanto desde el punto de vista de decir, tengo un sistema alfa, un sistema beta, los sumo para dar un total, o tengo un total que está conformado por A y B, o por alfa y beta. O sea, lo puedo ver desde el total que está conformado, o desde los parciales que los conforman. Esta situación yo la puedo graficar contra cualquier, o sea, esta tercera propiedad Z, que lo voy a poner acá, la puedo graficar en este diagrama binario, para un sistema binario. Entonces yo puedo ubicar estas condiciones, decir que esto es la composición de A en la fase alfa, y esto sería la propiedad Z de alfa, en la cual yo tengo Na alfa, Na moles en la fase alfa, que tengo XA en la fase beta, con una propiedad Z en la cual yo tengo Na moles en la fase beta, y mi composición XA, que ya vamos a ver por dónde se encuentra, y querría saber cuánto vale y qué relación hay entre el número total de moles de A, los de moles de A de la fase alfa, de la fase beta y la propiedad Z. Dicho de otra forma, el número total de moles de A es igual al número de moles de A de la fase alfa más el número de moles pero no es de A. Los moles son de totales de la fase. O sea, borro más. N de alfa N moles de beta, N total, N de alfa, N de beta y N total.
Y este es el balance molar total. El balance por componente, N total por XA, es igual a N de moles de la fase alfa por XA de la fase alfa, más N de beta por XA de la fase beta. O sea, el número total de moles que hay es los moles de alfa más beta. Y de lo que hay de A, es el número total de moles por la fracción molar de A, que es lo de moles totales de alfa por XA de alfa, más NB de beta por XA de beta. Si yo reemplazo esta aquí, me queda N alfa por XA más N beta por XA es igual a N alfa por X de A de alfa más N beta por XA de beta. Si reordeno, saco que NA, N de alfa, factor común de XA menos XA de alfa, es igual a N beta por N beta. XA de beta menos XA. Si yo paso este factor al otro miembro, me queda N de alfa sobre XA de beta menos XA es igual a N de beta sobre XA menos XA de alfa. Y si yo despejo, o sea, en esta expresión, N de alfa, si yo en esta expresión despejo N de alfa, que es igual a N total menos N de beta, y lo llevo aquí, me va a quedar que N de alfa, que es N total, es igual a NB sobre entonces, paso esto al otro miembro. Me va a quedar sumado. Voy a tener que hacerlo al revés. Voy a tener que sacar de acá. N alfa sobre N beta es igual a XA de beta menos XA sobre XA
menos XA alfa. Y alfa es N total menos N beta sobre N beta es igual a XA que es igual a N total menos N beta menos 1. O sea que N total sobre N beta es igual a 1 más XA beta menos XA sobre XA menos XA alfa. Es igual a común denominador XA menos XA alfa de XA menos XA alfa más XA beta menos XA, se me simplifica esto, me queda XA beta menos XA alfa sobre XA menos XA alfa. Bien. O sea que paso este N beta al numerador, me queda XA menos X alfa es igual a N total sobre XA beta menos XA alfa. Esta es una propiedad genérica de los diagramas de fase de funciones homogéneas de grado 1. Lo que es recuadrado se denomina en general regla de la palanca. Por su interpretación. Esto es, si hay una combinación lineal de los moles de alfa y los moles de beta para darme la propiedad de mezcla que estaría aquí representado con un número total de moles, el número de moles de alfa dividido este segmento que es XA de beta menos XA, o sea, dividido este segmento, ¿está bien? Que por proporcionalidad, digamos, por triángulos semejantes, es igual a este segmento. O sea, si yo trazo acá un ángulo cualquiera, este segmento es de igual proporcionalidad que este segmento. O sea, la diferencia entre NT menos N beta, o la distancia que hay entre todos puntos. Entonces, los moles de A dividido esta distancia que es XA beta menos XA, que es la misma proporción que hay entre estos dos, es igual a los números de moles de beta dividido este segmento que es XA menos XA alfa, que es proporcional a este segmento, como el número total de moles es a el segmento XA beta menos XA alfa, que es todo esto. Si yo lo hubiera tomado de a 2, o sea, o yo hubiera tomado estos dos, hubiera observado que n de alfa por XA menos XA de alfa, o sea, n alfa por este segmento que es XA menos X alfa, o sea, es NA por este segmento, que es proporcional a este, por triángulos semejantes, es igual al número de moles de beta por XA de beta menos XA,
O sea, es el número de moles de beta por este segmento. Es como que yo hubiera aplicado un momento entre el número de moles de beta y este segmento, que tiene que ser igual al momento calculado con los moles de A por este segmento. O sea, esto es como calcular los momentos de una palanca. De ahí el nombre de regla de la palanca, de lever rule. O sea, como está en inglés, la regla de la palanca. Estrictamente, esa regla de la palanca se aplica sobre sobre los moles de alfa y los moles de beta para poder aplicar el momento. Observen que la deducción original está en cocientes. O sea, son dos igualdades, son dos ecuaciones. Una es esta igualdad y la otra es, elijan cualquiera, esta igualdad. Que es que los números de moles de la fase beta dividido el segmento opuesto, que es lo que me representa acá, es igual al número de moles de alfa dividido el segmento opuesto, que es esto, como el número total de moles es dividido al segmento total. ¿Cómo responde eso a la pregunta general que me acaban de hacer si la suma da 1? Pues, tratando de entender que acá, en la aplicación de la regla de la palanca, están involucradas más variables que quizás me expliquen este problema de que la suma de las fracciones molares no da 1. ¿Qué es lo que da 1 en la suma de las fracciones molares? XA más XB. O sea, la suma de las fracciones molares de todas las especies en una fase. En una fase. O sea, si ustedes ven, todo el desarrollo lo he hecho con A. No he mencionado la sustancia B en ningún momento, porque mi diagrama binario tiene una variable independiente, que es XA. La fracción molar del componente B quedó automáticamente fijado por lo de A, porque XB, B, en cualquier circunstancia, es 1 menos XA. O sea que yo estoy trabajando solamente con la composición de una sustancia, que es la A. Entonces, yo no puedo sumar la fracción molar de A de la fase alfa con la fracción molar de A de la fase beta, porque no son sumables, porque lo que yo puedo sumar son fracciones molares de una fase, y acá alfa está por un lado, beta está por el otro. Entonces, la suma de la fracción molar de A en la fase alfa, sumada a la fracción molar de A en la fase beta, no tiene significado físico. No lo tiene. Sin embargo, la diferencia sí lo tiene. O sea, aunque la suma de las fracciones molares no tiene significado físico, la diferencia sí. Porque la diferencia obedece a la regla de la palanca, que en última instancia no es otra cosa más que una mera aplicación de un balance molar total y un balance molar por componente. Integración 2. O sea, no estoy haciendo nada que no sea distinto de integración 2. Es eso. Agrego que si yo pudiera sumar cualquier otra, ya lo explico eso, pero no lo voy a agregar. Entonces, primer concepto, la suma de las fracciones molares de cada una de las fases no tiene significado físico porque son todas de A. Las diferencias sí, porque la diferencia sí contra una tercera variable, magnitud extensiva. Esto es, si no tengo la extensiva, esto, digamos, me quedo solamente con los moles, pero me aplica sobre las extensivas. Esto es, entonces, que si yo tuviera la energía libre de este punto y la energía libre de este punto, también lo puedo aplicar, pero lo puedo aplicar contra moles de la fase. Moles de la fase. O sea que acá interviene
un segundo hecho que nunca me había preocupado, que es ¿cuántos moles en total tiene la fase? O sea, ¿cuántos moles en total hay en la fase alfa y en la fase beta? No de A, como puse al comienzo, sino moles totales. Porque la suma se tiene que conservar para darme el número total de moles. Entonces, contra esa otra variable, que es el número total de moles, tengo que aplicar la regla de la palanca. O sea, la regla de la palanca la aplico contra el número total de moles de la fase, que es proporcional o inversamente proporcional a la diferencia de concentraciones expresada en esta forma, o sea que los moles de la fase alfa son proporcionales al segmento opuesto, que es lo que me está diciendo esto, XB menos XA. Esto es, cuanto mayor es la diferencia, más moles de A hay. Cuanto mayor es la diferencia de XA menos XA alfa, más moles de beta hay. Y que el número total de moles dividido el segmento total, ese no cambia nunca, porque el número total de moles, no importa lo que pase con alfa o con beta, la suma da el número total de moles. O sea, simplemente es una tercera ecuación auxiliar para cuando tengo el número total de moles y tengo que sacar esto. O sea, a ver, ¿qué quiere decir con esto? Más o menos como decir, si mi número total de moles es 10 y las composiciones de las dos fases son alfa y beta, ¿está bien? Y mi composición de A, ¿está bien? Está calculada o la tengo o es dato. ¿Cuántos moles de alfa, de moles del sistema beta, y cuántos moles del sistema alfa tengo? Pues lo despejo de esta ecuación. Voy a tener las composiciones de los dos sistemas. Voy a tener la composición del medio. Voy a tener el número total de moles. Esto es dato, porque no tengo por estos dos. Despejo este. O despejo este. Es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esto sirve si yo tengo las composiciones de mis dos sistemas, el número total de moles y algún dato de cuánto vale XA. O sea, te voy a decir, a esa XA, ¿cuántos moles del otro tengo? Pero la suma de las fracciones molares de A de la fase alfa y de A en la fase beta no me da el XA, no me da eso, y la suma no da 1. ¿Se entiende? Creo que me había hecho la pregunta inicial y aproveché para dar las reglas de palanca. Sí, profe. Profe, Sí, pregunta. ¿siempre el valor de la pendiente es positivo o puede darse que sea negativo? ¿O depende No. de las fases? Puede estar para cualquier lado, es una mera aplicación de esta proporcionalidad, puede estar... borrado. Ay, tonto. Borré lo que no debía. Qué borrador chico que tengo. Esto es XA de la fase alfa. Esto es XA de la fase beta. A esta composición global con estos moles de alfa y estos moles esto es alfa, y estos moles de beta, este es el número total de moles, los moles de alfa es proporcional a este segmento, cuando digo proporcional es moles de alfa dividido este segmento, es igual, o sea que esto es A, B, C, los moles de alfa dividido el segmento BC
es igual a los moles de beta dividido el segmento AB, como el número total de moles es al segmento AC. ¿Cómo mido el segmento? Lo mido de cualquier forma, o sea, o lo mido con regla en centímetros, así, o lo mido así en diferencia de composiciones, porque por triángulos semejantes, esos dos segmentos son proporcionales. O sea, entonces las proporciones se deben conservar. Estaba en cualquier lado, incluido, o sea que si puede inclinado, ¿por qué no puede ser horizontal? O sea, va a ser horizontal porque están en la misma temperatura, ¿está bien? En un diagrama a presión constante. Entonces, si estos representan N moles de la fase, esto es líquido, esto es vapor de la fase líquida, y estos son N moles de la fase vapor, si yo tenía esta composición con un número total de moles de esta composición, la cantidad de moles de la fase vapor dividido este segmento, o sea, los números de moles de la fase vapor dividido el segmento ABC, vapor dividido AB, es igual al número de moles de la fase líquida dividido BC, igual al número total de moles dividido el segmento AC. O sea, por más que el segmento AC, donde esto es XA de la fase líquida, y esto es XA de la fase vapor. O sea que AC también lo podría haber escrito como número total de moles sobre XA vapor menos XA de líquido. O el segmento AC. Porque también vale en el horizontal. Y es válido para cualquier esquema de este tipo. O sea, la ecuación que yo tenía tendría que haber sumado que G total es igual a G de la fase alfa más G de la fase beta. Si hubiera sido G, esto es el G total igual a G de la fase alfa más G de la fase beta, es equivalente a decir que el número total de moles es igual al número de moles de la fase alfa más el número de moles de la fase beta, y todo el desarrollo que yo seguí a partir de allí es exactamente igual, pero en vez de usar los números de moles, podría haber usado G de alfa y G de beta. O sea, podría haberlo usado tranquilamente a todo eso. O sea, podría haberlo hecho exactamente igual con G, con H, con cualquier magnitud extensiva. ¿Está bien? Agregando simplemente esta ecuación para cualquiera de ellos a la aplicación de la regla palanca. Bien. Esta regla palanca es genérica y es válido para todos los escenarios que estamos viendo, porque es una mera aplicación en sistemas binarios, es una mera aplicación de balance molar. O sea que se aplica sólido, líquido, vapor, cualquier cosa que haya en un diagrama de esta característica, ¿no? O sea, no es exclusivo para líquido vapor, es para todo, porque es un balance molar. Nunca dije que era alfa ni que era beta, diría yo. Regla palanca. Bien. ¿En qué estaba? Entonces, dije que para un sistema binario líquido-vapor, voy a hacer una temperatura de composición, una presión composición,
las condiciones, equilibrio de fases, etcétera, etcétera, podía suceder que mi sistema sea no ideal, y si mi sistema no es ideal, puede tener una particularidad que el diagrama exhiba este comportamiento, XA, temperatura, exhiba una composición a la cual cualquier análisis a composición constante, que voy a denominar, nosotros ya conocemos análisis, a presión constante isobáricos, a volumen constante isocóricos, a temperatura constante isotérmicos, a entropía constante isoentrópicos, a entalpía constante isoentálpicos. Las transformaciones de isotítulo, aquellas que eran a título constante. Voy a agregar los estudios isopléticos, las transformaciones isopléticas, las transformaciones o los estudios isopléticos son a composición constante. O sea que es la que me falta, composición constante. Entonces, si yo tengo esta composición, esto es temperaturas bajas, esto es líquido, esto es vapor, a esta temperatura aparece una burbuja de gas, y la burbuja de gas desaparece, el líquido desaparece a esta temperatura. Esta diferencia de temperaturas entre líquido y gas, entre las temperaturas de punto burbuja y punto rocío, esa diferencia tenía un significado físico, que era que su punto de ebullición no es un punto, sino un rango, un intervalo. O sea, si estaba puro, la transformación de líquido a vapor se producía a una única temperatura. Si había un rango de temperaturas, lo que me estaba diciendo es que el sistema no está puro. ¿Está bien? Eso viene de orgánica. ¿Está bien? Era los indicadores punto de ebullición, punto de fusión. Si había un rango, es porque no está puro. ¿Es cierto? Estos sistemas no están puros. ¿Cómo están puros? Están mezclados. ¿Cómo están mezclados? Ahí están esta composición, y esta composición es cero. O sea, no están puros. Es una mezcla. Tiene rango. Pero justo a esta composición pasa del líquido a vapor a un punto fijo determinado. Este sistema se dice que exhibe un comportamiento azeotrópico. Y no me hagan escribirlo porque ustedes ya lo han visto 20 veces en química orgánica. O sea, este sistema binario presenta un azeótropo, que por sus características se llama de máxima o de temperatura máxima, porque podría haber sido un azeótropo de mínima. O podría haber exhibido mi sistema, son sistemas muy interesantes, una azeótropo de mínima y una azeótropo de máxima. Son complicados, pero existen. O sea, un 1% de los sistemas azeotrópicos tienen dos azeótropos, una mínima y una máxima. O sea que encontrarlos es algo muy divertido. Encontrar una pavada, ¿no? Tiene una particularidad. No tiene un rango de punto de ebullición. ¿Qué quiere decir eso? Que, volviendo a esta composición y a esta temperatura, mi sistema está allí. Esta composición es la composición del líquido en equilibrio con el sistema, por eso lo voy a llamar X. Esta composición es de vapor, la voy a llamar Y. ¿Qué relación hay entre X e Y? ¿Habrá alguna relación entre X e Y? Sí. ¿Cuál? Es que si ustedes me responden que sí, le voy a preguntar cuál. Y si ustedes me dicen que no, me van a tener que decir por qué. Esto soy periodista, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación que cumplen A y B? ¿Cuál es la relación que cumplen? XA
e IA. Ingeniero. La constante de equilibrio. Entonces la respuesta es ¿por qué método? Si la relación es la constante de equilibrio líquido-vapor, la pregunta es ¿por qué método? Eso significa que esa Y sub A es igual a K líquido-vapor de X, Y, TP, por el método que ustedes quieran, sea eso lo que sea, por XA. Que la IB es igual a K líquido-vapor de X, Y, TP de B. Que la sumatoria nada, que XA más XB es igual a 1, que YA. Y si guardan una relación, tengo que poner llave. Esos puntos tienen esa relación y su suma nos da 1. O sea, excepto que cuando hay un azeótropo, me encuentro con una pequeña dificultad. En el azeótropo, que es esta composición, si esto era la composición del vapor y esto era la composición del líquido, en el azeótropo, la composición del vapor es igual a la composición del líquido. O sea, esta y esta son iguales. O sea, K tiene que valer 1. Entonces, todo lo que tengo que hacer es encontrar bajo qué condiciones, o mi sistema, si mi sistema tiene condiciones en las cuales eso vale 1. Si eso vale 1, la K de equilibrio líquido-vapor vale 1, el sistema exhibe un azeótropo. O sea, bien. Líquido-vapor. Líquido-vapor. Veamos sistemas con equilibrio líquido-líquido. Haciendo el mismo análisis de recién, bueno, lo voy a tener que alterar un poco. Temperatura. Encuentro sistemas en los cuales, no en todos, pero hay algunos sistemas que exhiben un comportamiento muy particular en donde que no se puede ver en sistemas puros. O sea, por eso es que esta curva que representa condiciones de equilibrio no existe no intersecta a los ejes ordenados de XA igual a 0 y XA igual a 1, porque no existe la condición o no existe el sistema puro con esta condición. ¿Qué significa? Que a esta temperatura, a esta presión y a esta composición, yo voy a tener una fase líquida de esta composición, que puedo llamar XA de la fase líquida 1, en equilibrio con líquido de esta composición, que voy a llamar líquido 2. Que si yo caliento, o sea, si yo aumento la temperatura de este sistema, entonces a otra temperatura, las composiciones de líquido y vapor se van estrechando. Que a esta temperatura, que no es necesariamente el máximo, estoy hablando de cualquier otro género, a temperaturas más altas que esta, mi sistema está totalmente líquido. O sea, mire, totalmente líquido. Una sola fase, no distingo dos. Entonces, este esquema lo representamos en general diciendo que hay líquido 1 más líquido 2 y que acá es líquido.
Ahora, la pregunta es, ¿este líquido a esta condición es líquido 1 o líquido 2? Líquido a esta composición y a esta temperatura, lo que el sistema me dice es que en estas condiciones mi sistema está una sola fase líquida. ¿Esa fase líquida es líquido 1 o líquido 2? Es que seguramente el ingeniero mecánico me va a preguntar qué pasa cuando la composición es de esto. Composición y temperatura llegan en esas condiciones. ¿Es líquido 1 o líquido 2? La respuesta es que no tengo la más remota idea. Lo único que yo sé es que es líquido. Pero para saber si es 1 o es 2, tengo que tener equilibrio. O sea, si yo no tengo el equilibrio, es líquido. O sea que solamente tiene sentido líquido 1, líquido 2, en condiciones que estén dentro de esta campana, que en general lo llamamos gap de miscibilidad. Este punto, el máximo de la curva, se llama punto de cosolubilidad. Y el nombre proviene por el significado del análisis que se realiza a temperatura constante. Esto es, si mi composición y temperatura es esa, que aumente o baje la temperatura me da lo mismo porque sigue siendo líquido. Pero ¿qué pasa si yo agrego A? O sea, a esta temperatura y a este sistema agrego A. Al agregar A, la composición se corre acá. Y puedo seguir agregando A hasta que llegue a este punto. Cuando llego a este punto, un infinitésimo de agregado de A, me aparece una gotita de una fase distinta, que es esta. O sea que si yo sigo agregando A, me estoy incrementando otra fase. Se dice normalmente que es soluble en A en esta región. Esta es la región rica en B, porque B está uno acá. Por eso fui agregando A de a poco. Y este punto, esta composición, se denomina normalmente solubilidad de A en ese sistema, porque agrego más y se separa en fases. Entonces, yo agrego más hasta acá, y por la regla de la palanca, los moles de fase líquida de esta composición son proporcionales a este segmento, y los moles de líquido de esta composición son proporcionales al segmento opuesto. O sea que si yo sigo agregando A, va a llegar un momento en que la cantidad de este se está haciendo muy chica, estoy aumentando esta fase. Si yo hubiera arrancado de aquí, de esta composición, el agregado de B me lleva a la composición para el otro lado. Cuando yo agrego B hasta llegar a esta composición, es la solubilidad de B en ese líquido. Porque agregado más B, me aparece otra fase líquida. Por eso es que el de arriba se denomina punto de cosolubilidad. Puede tener, exhibir el sistema líquido-líquido, un punto de cosolubilidad de máxima, uno de mínima, o sea que a temperaturas más bajas se hace una sola fase y el punto de cosolubilidad es mínimo, o sistema exhibir un punto de cosolubilidad de máximo y de mínimo, o sea que a temperaturas más altas que esta es una sola fase. Yo enfrío, a esta composición enfrío y se me separa en dos fases. Se me separan dos fases, pero ya enfrío hasta acá y se me hizo una fase de vuelta. Busquen otro ejemplo que no sea el nicotina-agua. El sistema nicotina-agua exhibe este comportamiento. O sea, de cosolubilidad máxima y de mínima. O sea, ustedes calientan mucho, se disuelve todo. Enfrían todo, está todo disuelto. Pero hay un punto de temperatura intermedio, 50-60 grados, que en realidad aparecen gotitas de nicotina sobre el agua. O sea, hay dos fases. Tercero, ¿dónde quedó el líquido vapor? ¿Dónde quedó el líquido vapor?
Por todo lo que yo sé, el líquido vapor debió haber estado arriba. Y si exhibe líquido, podría haber sido una cosa así. O sea que esto es líquido más vapor, líquido 1 más líquido 2, esto es líquido, esto es vapor, esto es temperatura, esto es XA. O sea, pero todo esto era a una presión. Si yo, y depende del sistema, aumento o bajo la presión, los dos gráficos pueden no moverse en la misma proporción. ¿Qué quiero decir? A presiones más altas, normalmente el diagrama líquido-vapor se corre para arriba. O yo bajo la presión, el diagrama se desplaza para abajo, pero el líquido no se desplaza en la misma forma. Entonces, podría suceder que al cambiar la presión, el líquido-vapor me dé así y el líquido se me superponga o solape. Si se me solapa, tendría líquido 1, líquido 2, vapor en equilibrio, el sistema es binario, la regla de las fases de Gibbs me dice que acá tengo grado de libertad 0. O sea que el diagrama con un solapamiento debió haber sido con un invariante. Esto es a una temperatura y ese es un sistema que exhibe un solapamiento. Por tradición, ponemos que esto es L2 y esto es L1, por más que en realidad son líquidos. ¿Está bien? Porque no se olviden que yo distingo líquido 1 de líquido 2 solamente cuando están los dos juntos. Esto es un solapamiento de un sistema líquido-vapor isomorfo, es el nombre que recibe este porque no es azeótropo, isomorfo. Con un solapamiento líquido-líquido. Porque si hubiera sido con un azeótropo de mínima, el diagrama hubiera sido solapamiento con un azeótropo de mínima. O sea, hubiera exhibido una condición en la cual hay tres fases en equilibrio a una temperatura dada, a una presión dada, y tiene esta composición del líquido en equilibrio con líquido de esta composición en equilibrio con vapor de esa composición a esta temperatura y a esa presión. O sea que si el sistema exhibe un equilibrio líquido-líquido, podría tener un solapamiento con un sistema con el equilibrio líquido-vapor isomorfo o con el equilibrio líquido-vapor de azeótropo de mínima. No lo tiene con el azeótropo de máxima. No da los grados de libertad posibles. Bien. Estas composiciones de líquido y de vapor. Esto es para que estén atentos. Estén atentos. ¿Cómo? Líquido, vapor. Esta composición de líquido en equilibrio con líquido de esta composición. ¿Guardan alguna relación? Esta composición. ¿La suma dará 1? No. Porque estoy hablando de las composiciones de la misma especie A en las dos fases. Es lo mismo que planteé recién. ¿Pero guardan alguna relación?
Sí, ingeniero, la relación que existe ¿cuál será? Ah, X A de la fase 1, líquido 1, es igual a K, líquido, líquido, de todo lo que sea por la XA del líquido 2, el XB del líquido 1, K, líquido, líquido, de lo que sea por XB del líquido 2, XA líquido 1 más XAB del líquido 1 es igual a 1, XA del líquido 2 más XB del líquido 2 es igual a 1 y ya. ¿Y cuánto más la constante de equilibrio líquido-líquido? El cociente de actividad. A menos que usen el cociente de fugacidad y una regla de mezcla en exceso, ¿no? Lo que sea primero. Bien. Bueno. Hemos visto líquido-vapor, líquido-líquido. Y ahora viene sólido-líquido. Lo primero que vamos a plantear con respecto a los binarios sólido-líquido es que su comportamiento es muy semejante al comportamiento líquido-vapor. O sea que esto es sólido-líquido, sólido-líquido. Para que esto suceda, tengo que advertir que la fase sólida tiene forma propia y no ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Razón por la cual tiene una característica o una propiedad que se denomina estructura cristalina, que es propia de los sólidos, que no lo pueden tener ni los líquidos ni los gases. Esto es, debido a las interacciones moleculares, el movimiento de las moléculas se hace con muy poca diferencia de posición, de variación en la posición, dentro de una estructura ordenada llamada estructura cristalina. Entonces, cuando uno plantea que el sistema exhibe este comportamiento, es porque la estructura cristalina del sólido, a esta temperatura, yo agrego A, o sea, yo tengo B puro, le voy agregando A y la estructura cristalina no cambia. Eso es raro, porque en general los tamaños de los átomos o los tamaños de las moléculas pueden ser muy distintos. O sea, no, son muy pocos los sistemas que exhiben este comportamiento que nosotros denominamos miscibilidad total en la fase sólida, o sólidos totalmente miscibles, porque se mezclan en todas las proporciones. Probablemente uno de los ejemplos más famosos es el oro-plata. El sistema oro-plata sólido forma una aleación que yo nunca distingo dos fases, es una sola fase siempre, pero es muy raro. Lo más común es que por la diferencia de tamaños y de fuerzas intermoleculares y de energía reticular, cuando tengo dos sustancias en este sistema, es que la estructura cristalina rechace una a la otra. O sea, se forma una estructura cristalina de la sustancia A y se forma una sustancia cristalina de la sustancia B, pero en lo que llamamos granos, algo que ya vieron en mecánica eléctrica industrial. Esto es, aglomeramientos cristalinos de fundamentalmente un sistema que está puro en esa estructura cristalina. O sea que, en general, las estructuras cristalinas exhiben un comportamiento de rechazo de fases. Entonces,
el diagrama exhibe este comportamiento. Esto es líquido. Esta es una estructura cristalina que vamos a denominar alfa. Y esta región es una estructura cristalina que vamos a denominar beta. Las curvas representan condiciones o estados en donde hay equilibrio de fases. Entonces, a esta temperatura, perdón, a esta presión y esta composición, a esta temperatura, mi sistema está formado por fase beta de esta composición en equilibrio con fase alfa de esa composición. Si yo sigo subiendo la temperatura, a esta temperatura es fase beta de esta composición en equilibrio con fase alfa de esta composición y las cantidades de las fases obedecen la regla de la palanca. Si yo aumento la temperatura a esta temperatura, entonces la fase beta tiene esta composición, la fase alfa tiene esta composición, y aparece la primer gotita de líquido de esa composición. A esa temperatura tengo 3 fases en equilibrio. Los grados de libertad, de acuerdo a las fases, eran... ¿Qué decían las primeras fases? Componentes menos fases más 2. En este diagrama tengo que observar, no lo voy a preguntar por la hora, que están a presión constante. O sea que un grado de libertad ya se comió acá, es más 1, porque tengo un grado de libertad. Mi sistema no es reacción química, el número de componentes es 2. Mi número de fases a esta temperatura es 3, porque tengo fase alfa, fase beta de esta composición y líquido de esta composición. O sea que bajo estas condiciones el grado de libertad es 0. O sea que para que cambie la temperatura tiene que desaparecer una fase. Si yo logro aumentar la temperatura, ¿qué fase desaparece? En esa composición, la alfa, porque a temperaturas más altas, mi sistema está formado por una fase beta de esta composición en equilibrio de líquido de esta composición, desaparece la alfa. Hasta que llega a esta temperatura en la cual desaparece la fase beta, la cantidad de beta es proporcional al segmento opuesto, y a temperatura más alta y esa composición está líquido. Las composiciones de alfa, de beta y líquido obedecen a la ecuación de equilibrio sólido-líquido. Y las condiciones de alfa y beta en equilibrio responden a ecuaciones de equilibrio sólido-sólido. ¿No las vieron? ¿A la de sólido-sólido? ¿Cuánto vale? ¿Habrá una constante de equilibrio sólido-sólido? ¿Existirá? Si existe equilibrio, me tienen que decir cómo se hace. ¿Deducción? Es una pavada, así que lo puedo tomar tranquilamente en los exámenes, ¿no? Es sólido-sólido. Deducción es igual que el líquido-líquido. O sea, pongo sólido-sólido y la deducción es lo mismo. Este diagrama, a esta temperatura en la cual hay 3 fases en equilibrio, se denomina que exhibe un eutéctico. La temperatura del eutéctico es esta. La composición del líquido del eutéctico es esta. La composición de los sólidos alfa y beta del eutéctico son esos. Y esa línea, esta, se lo denomina invariante.
del tipo eutéctico, porque tiene una fase sólida alfa, una fase sólida beta y un central que es líquido. O sea, observen que yo he separado aquí el invariante, y este invariante lo denomino del tipo eutéctico porque tiene en los dos extremos sólidos, en el centro líquido y la B para arriba. ¿Sí? Con miscibilidad parcial en la fase sólida. Si hubiera sido con sólidos totalmente inmiscibles, entonces el análisis equivale a decir que yo hubiera agarrado una goma, hubiera estirado esta línea y la llevo hasta allí, y hubiera agarrado de alguna forma esta línea y la estiro hasta aquí. Si lo hubiera podido hacer, y esto hubiera sido elástico, lo que me hubiera quedado es una zona de equilibrio de A y B puros, y este diagrama exhibe un eutéctico, el sistema exhibe la presencia de un eutéctico con sólidos totalmente inmiscibles. Entonces, en este diagrama, los sólidos son parcialmente miscibles, o bien, si ustedes son pesimistas, parcialmente inmiscibles, mientras que este diagrama es sólidos totalmente inmiscibles, con la presencia de un eutéctico. El sistema puede exhibir además un comportamiento bastante más complejo. Fíjense que en general los totalmente inmiscibles, o sea, ustedes se tienen que acordar de alguno de los dos, o bien del parcialmente miscible y lo estiran, o del totalmente inmiscible, que si se acuerdan de ese, entonces armarlo al otro es una pavada porque tiene que hacer una cosa así, ¿sí? Para hacerlo parcialmente miscible. Se tienen que acordar de algunos de los dos. Yo voy a seguir con el caso general, que es parcialmente miscibles, entendiendo que ese ustedes lo pueden volcar o transformar fácilmente en totalmente inmiscibles. Puede exhibir el sistema sólido-líquido, fíjense que yo construyo estos diagramas sólido y líquido en general haciendo primero el invariante. ¿Está bien? O sea, yo hago un invariante que es una línea horizontal, pongo el final, hago el invariante, tipo eutéctico, y ahora exhibe la formación de un compuesto. O sea que yo arranco de acá, me voy acá. Este sistema exhibe la formación de un compuesto. O sea, este podrá ser, qué sé yo, el compuesto AB, que está de fracción molar 0,5. Se lo simboliza normalmente poniendo una flecha y poniendo AB. Porque esta sustancia se la llama pura porque a esa condición y a esa composición y a esa temperatura pasa de sólido a líquido sin rango de punto de fusión.
Entonces, esta es región en donde corresponde a fase sólida alfa. Toda esta región corresponde a fase sólida beta. Toda esta a una fase que voy a llamar gamma. Esta es una región de dos fases, beta más gamma, alfa más beta, líquido, beta más líquido, alfa más líquido, beta más líquido, gamma más líquido. Y el análisis diría, a esta temperatura y a esta composición, mi sistema está constituido por fase beta de esta composición con fase gamma de esta composición. Si yo aumento la temperatura a esta temperatura, tengo fase beta de esta composición en equilibrio con fase gamma de esta composición. Si yo llego a la temperatura de ese eutéptico, entonces aparece la primer gotita de líquido de esta composición. Si yo aumento la temperatura, desaparece gamma y aparece fase beta de esta composición en equilibrio con líquido de esa composición, hasta que a esa temperatura se licúa totalmente. Esto es un sistema binario con formación de un compuesto de puntos de fusión congruente con sólidos parcialmente miscibles y dos eutépticos. Voy a tener que repetir esta grabación, sí, porque no me hagan repetir de vuelta todo eso. Pero es la caracterización total, así que vean la grabación nuevamente. A veces el sistema exhibe un comportamiento distinto. Esto es, a esta composición y a esta temperatura, mi sistema está en equilibrio sólido alfa de esta composición con sólido beta de esta composición. Cuando yo caliento, llega una temperatura en la cual se establece el equilibrio de la fase alfa, con la cual venía, la fase beta, y aparece una gotita de líquido de esta composición. Cuando caliento un poco más, alfa continúa, pero la que desaparece es beta. O sea, la fase beta desaparece. Los sólidos tipo beta desaparecen. Fíjense entonces que el invariante es este, tiene una fase sólida alfa, una fase líquida en un extremo y una fase beta central con la B para abajo. Este sistema exhibe un comportamiento que se denomina peritéctico. Y la temperatura del peritéctico es justamente esa. Esta composición se la suele llamar esa
La de compuesto de punto de fusión incongruente. A diferencia del diagrama del lado, que dice que exhibe un compuesto de punto de fusión congruente, es porque esta fase beta a esta composición pasa líquido totalmente ella misma. Pero si yo justo hubiera tenido esta composición, esta fase beta, cuando llega a la temperatura del peritéctico, desaparece, pero desaparece como fase sólida, pero no pasó a líquido, porque una parte pasó a líquido y la otra parte pasó a otra estructura cristalina. O sea, fíjense que esa estructura cristalina a esta composición no existía. A esta temperatura y composición, esta temperatura a presión constante, a esta temperatura y a esta composición es beta una sola fase. No hay dos fases. Entonces, cuando calienta, en vez de derretirse, en vez de fundirse, pasar a líquido, no tiene mejor idea que una parte de esa fase sólida cambia de estructura cristalina y se va a la estructura cristalina tipo alfa. Entonces se dice, como sustancia, descompuso. O sea, por eso se le llama compuesto de punto de fusión incongruente o peritéctico. ¿Puede exhibir el sistema un eutéctico y un peritéctico? Sí. Y habría un monotéctico. Voy a hacer el monotéctico para hacer esta idea. Porque la temperatura del monotéctico exhibe un invariante del tipo monotéctico, que es alfa, líquido 1, líquido 2, horizonte. Ese invariante es del tipo monotéctico. Y los sistemas pueden exhibir 3, 4 de estos, o sea, 2, 3 peritécticos, un eutéctico, compuesto de confusión congruente, monotéctico dando vuelta, sin hablar del diagrama de la S del hierro-carbono, ¿no? Que es todavía más complicado. Estos son sólidos líquidos, Sí, y también existen los sistemas. Hubiera sido equilibrio sólido-sólido, esto es, todos los lugares donde ustedes ven líquido, todo esto donde ven líquido, ustedes ponen sólido, ¿está bien? Entonces son equilibrios sólidos-sólidos. Y el eutéctico pasa a llamarse eutectoide. El peritéctico, peritectoide, y el monotéctico, monotectoide. O sea, porque exhibiría ya no dos líquidos, sino dos fases de la misma estructura cristalina. O sea, toda esta sería una estructura cristalina, una única estructura cristalina. Por eso es el equilibrio sólido-sólido, se agrega esto como oide. Alfa, alfa más beta, beta, beta más gamma, gamma, líquido. Este es un invariante tipo peritéctico
y este es un invariante tipo eutérpico. Y este es tipo peritéctico. Y cumple con que es una fase, dos fases, una fase, dos fases, una fase. Esto es alfa más líquido, beta más líquido, líquido más gamma. Y exhibe un peritéctico y un eutéctico. Bueno, tenía que salir, pero tenía que cumplir esas dos reglas. Bien. Ah, digo, no puede ser. Si lo he tomado en 2 millones de exámenes, que ustedes lo sepan y yo no. Este exhibe un eutéctico, un peritéctico con sólidos parcialmente miscibles. Si lo tiene que hacer totalmente miscible, salir de acá. Todo lo que tenía que hacer es estirar. O sea, tengo que poner el de arriba primero, en la línea de acá, entonces, esto se estrecha a un punto, esto se estrecha allí, esto se estrecha aquí, esto viene así y viene así. Esto es XA, esto es AB, esto sería un AB3, probablemente tiene mucho más de B, porque está más corrido, y esto es B, entonces esto es B más AB3 más A, esto es líquido, esto es B más líquido, A más líquido, y esto es AB3 más líquido. Y eso es un eutéctico y un peritéctico con sólidos totalmente inmiscibles. Bien. ¿Qué me falta dar? Nada, o sea, dado binario, líquido-vapor, líquido-líquido, sólido-líquido, sólido-sólido, compuesto punto de fusión congruente, eutéctico-peritéctico, monotéctico, y nada más. Y sobre todo ello se puede aplicar la regla de la palanca. O sea, la cantidad a esta temperatura, a esta composición global, hay A de esta composición en equilibrio con AB3 de esta composición, y la cantidad de AB3 es proporcional a este segmento, y la cantidad de A es proporcional a este segmento. Bien. Me hacen una pregunta antes de cerrar. ¿De qué libro? Bueno, ya les voy a subir un par de libros de esto. Porque de líquido-vapor el Wallace es muy claro. En líquido-vapor y líquido-líquido, el Wallace, Fase Equilibrio for Chemical Engineering, es bastante claro. Para sólido-líquido, le voy a dar uno que además sirva para ternarios, porque los ternarios son sólidos-líquidos. Así que le voy a dar uno para eso. Ya se lo voy a subir. Estamos entonces. Ya son, vaya, tendría que haber estado hasta las 11 y me han apurado un poco. Bien, ¿preguntas? Estamos entonces, esto es sistemas binarios, gráficos cualitativos. Nos vemos, mañana hacemos ejercicio de esto. Nos vemos.